Hola a todos, este es el tutorial para el desarrollo de ANOVAs factoriales en SPSS. Igual como se ha hecho en videos anteriores, esta primera parte del video va a ser sobre algunos aspectos teóricos para entender de qué se trata este tipo de análisis. Y en un segundo video, entonces ya desarrollaremos un ejercicio práctico para ver cómo se hace en el programa SPSS y también cómo se interpretan los resultados que obtengamos. Inicialmente, entonces es importante indicar qué es el ANOVA factorial. Desde una lógica o desde el punto de vista estrictamente técnico, una ANOVA factorial es cualquier tipo de análisis de varianza en el que tenemos más de una variable independiente. Sin embargo, según la naturaleza de las variables independientes, podemos identificar diferentes tipos de ANOVAs factoriales. El que normalmente se identifica como ANOVA factorial es el ANOVA factorial en el que sus variables independientes son de muestras independientes. Ese es el que vamos a trabajar en este video y en el siguiente video es el que desarrollaremos el ejercicio práctico. Sin embargo, si yo tengo variables independientes de muestras relacionadas, ese también sería técnicamente una ANOVA factorial, solamente que en los textos y en los libros de estadística se le va a identificar como un ANOVA de medidas repetidas, dada pues la naturaleza de las variables y también la forma como se realiza el análisis. Y si por el contrario yo tengo variables independientes, tanto de muestras independientes como de muestras relacionadas, ese es el que vamos a identificar como un ANOVA mixto, a pese a que también es una ANOVA factorial. Como les mencionaba, entonces en este caso, el ANOVA factorial con el que vamos a trabajar es en el que solo tenemos variables independientes de muestras independientes. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es el ANOVA factorial? El ANOVA factorial es un análisis de varianza en el que tengo más de una variable independiente para desarrollar ese análisis. ¿Cómo sería la lógica del ANOVA factorial? El ANOVA factorial básicamente lo que nosotros hacemos es em, identificar los diferentes grupos de diferentes variables independientes y hacer los análisis de esas variables. Aquí como se observa en este gráfico, podemos ver más o menos cómo es la lógica de ese ANOVA factorial. En este gráfico entonces cada uno de las columnas identificadas con diferentes colores son las condiciones de una variable independiente. Lo que nos está indicando este gráfico entonces es que tenemos una primera variable independiente con tres categorías diferentes. Tenemos una segunda variable independiente con tres categorías también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para nosotros hacer una nueva factorial, lo que hacemos es combinar cada condición de la primera variable con cada condición de la segunda variable. Entonces, yo tendría una condición en la que tengo la 1, 1, luego una condición de la primera variable con la segunda condición de la primera condición de la primera con la tercera condición de la primera. Y luego hago todas las combinaciones posibles. Como les mencionaba, en el ANOVA factorial, la condición es que haya más de una variable independiente, pero puede ser 2, 3, 4 las que yo necesite. En este ejemplo, en este gráfico, pues se está viendo que son tres variables independientes. Entonces la primera tiene tres condiciones, la segunda tiene tres condiciones también y la última tiene solo dos condiciones. Eso lo que nos está indicando es que al hacer el análisis de varianza y contrastarlo de la misma manera como se veía en el ANOVA unifactorial, yo ya no voy a tener en cuenta solamente tres grupos, sino la combinación de todas las combinaciones de todos los grupos. Entonces al final pues voy a comparar todos estos grupos que se ven aquí reflejados. Esta es más o menos la idea de la nueva factorial. Entonces, como nos podemos dar cuenta, desde la perspectiva práctica y teórica,
el ANOVA factorial funciona de la misma manera como funciona una ANOVA unifactorial. La única diferencia es que al hacer estas combinaciones de grupos, pues vamos a obtener muchos más grupos para comparar que si solo tuviéramos una sola variable. En este sentido, entonces, pues vale la pena hacer dos aclaraciones importantes. La primera es lo que menciono aquí en esta parte, es que la cantidad de grupos depende de la cantidad de variables y las condiciones de las variables. Aquí en el ejemplo entonces estoy representando lo que sería este gráfico que está aquí a la derecha. Esta sería una condición de ANOVA factorial 3 por 3 por 2. Es decir, tengo tres variables que son las que me dan cada número. La primera variable tiene tres condiciones, la segunda variable tiene tres condiciones y la última variable tiene dos condiciones. Entonces, si nosotros lo asemejamos a lo que en algún momento vieron en metodología como diseños de investigación, este sería el método por excelencia para los diseños factoriales. Los diseños factoriales se representan también de esta misma manera y dan cuenta de estas combinaciones de categorías o de condiciones en las diferentes variables con las que estoy trabajando. Eh, si yo quiero identificar el número de grupos, pues simplemente hago esta operación. Entonces, 3 por 3, 9 por 2, 18. Si yo cuento la cantidad de grupos que aparecen aquí en este gráfico, pues ese es el número de grupos con el que voy a trabajar finalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahí tenemos la combinación o la identificación de la cantidad de grupos con la que yo voy a trabajar. Ahora vale la pena hacer una segunda aclaración, digamos, en función de cómo nos presentan después los resultados en el SPSS. Y es que los análisis toman en cuenta todas las combinaciones y niveles. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo hago un análisis factorial o un análisis de ANOVA factorial, em, pues voy a tener diferentes niveles en el análisis que yo realice. Para mí va a ser importante, cuando yo formule la hipótesis, saber si hay un efecto independiente entre cada una de esas variables independientes con relación a la variable dependiente. También si hay un efecto combinado en esas combinaciones de los grupos en diferentes niveles. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo hago el análisis de varianza factorial, entonces yo voy a ver si esta variable solita va a tener un efecto sobre la variable dependiente. Luego, si tomo por separado esta variable, también voy a ver si hay un efecto sobre la variable dependiente. Y luego, si tomo la tercera variable, también identificaría si hay un efecto sobre la variable dependiente. Ese digamos que sería como el primer nivel de análisis. Pero pues si yo lo hiciera solamente de esa manera, pues no tendría mucho sentido hacer una ANOVA factorial porque simplemente pues haría tres ANOVAs unifactoriales y listo. ¿Qué me da adicional el ANOVA factorial? Me permite identificar combinaciones. Entonces yo también, más adelante como lo vamos a ver en el SPSS, voy a ver los efectos individuales de cada variable, pero también voy a ver las combinaciones. Entonces yo voy a ver si hay algún efecto entre la combinación de la primera variable con la segunda. Ver si esas combinaciones tienen un efecto sobre la variable dependiente. Pero el programa también me va a mostrar si hay un efecto si combino la segunda variable con la tercera. Y también me va a mostrar si hay un efecto si combino la primera con la tercera. Entonces me va a mostrar todas las posibles combinaciones de esas variables para ver si hay algún efecto en los resultados de la variable dependiente. Ese sería como un segundo nivel, todas las posibles combinaciones de A2 de esas variables independientes con las que yo estoy trabajando. Y luego iría entonces aumentando la cantidad de variables en esas combinaciones. En este caso, como solo tengo tres variables, pues entonces el último nivel de combinaciones será ese, cuando tenga las tres variables en conjunto y ver si estos 18 grupos tienen algunas diferencias en relación con la variable dependiente. Si yo tuviera en lugar de tres variables, cuatro variables, pues entonces el SPSS, o si lo quisiera hacer manualmente,
lo que yo debería hacer es ver los efectos de cada variable por separado, luego ver los efectos de todas las combinaciones de A2, luego ver los efectos de todas las combinaciones de A3 y luego ver los efectos de la combinación total de las cuatro variables independientes. Y así sucesivamente hasta que complete la cantidad de variables independientes con las que estoy trabajando. En este sentido, pues este ANOVA es un poco más extenso que el ANOVA unifactorial que ya está en videos anteriores. Pero en cuanto a la lógica de realización, funciona prácticamente de la misma manera. Em, Eso entonces sería como para entender cómo es que funciona este ANOVA factorial. Si se fijan, pues desde la perspectiva teórica de base, pues funcionará igual que la ANOVA unifactorial, pero pues demanda una serie de pasos más para poder desarrollarlo. Otro aspecto que también vale la pena mencionar, pues entonces ya sería un aspecto práctico, y es que si se fijan, en la medida en que yo voy añadiendo variables independientes y esas variables independientes tienen diferentes categorías o grupos, pues eso lo que va haciendo es que la cantidad de grupos aumente. Y desde una perspectiva práctica, eso lo que va a significar es que yo voy a necesitar más participantes para poder desarrollar este análisis. A diferencia de si solamente, por ejemplo, si solo tomara una sola variable, tendría esos tres grupos y esos tres grupos podrían tener un tamaño pues no demasiado grande para yo poder hacer el análisis. Al yo incluir otra variable y una tercera variable, pues entonces ese tamaño que en principio pensaba para este solo grupo va a tener que aplicarse para todos los grupos que salgan producto de las combinaciones. Entonces eso va a significar pues que cuando haga novas factoriales, lo más probable es que necesite muestras grandes de personas que cumplan o que estén incluidos en todas estas combinaciones de los grupos. Bien, esto entonces sería como para identificar qué es el ANOVA. El segundo elemento a mencionar entonces es cuándo utilizo una ANOVA factorial. El ANOVA factorial lo uso nuevamente dependiendo de las características de las variables con las que esté trabajando. Entonces, como les mencionaba anteriormente, funciona de la misma manera como funciona una ANOVA unifactorial. Y en ese sentido, las condiciones son bastante similares. Lo primero que tendría que tener en cuenta es que la variable dependiente es una variable cuantitativa y es la variable que voy a comparar entre los grupos. La segunda condición, y es la que diferencia la ANOVA factorial de la ANOVA unifactorial, es que tengo más de una variable independiente. Y las condiciones de esas variables independientes sí se mantienen con relación a lo que habíamos visto en el ANOVA unifactorial. Es decir, esas variables independientes son de muestras independientes em, para este tipo de ANOVA factorial en particular. Y habría una condición más que cambia con relación a la ANOVA factorial, a la ANOVA unifactorial. En el ANOVA unifactorial les había mencionado que cuando nosotros hacemos ese análisis, la variable independiente debe tener más de dos grupos. En este caso eso no es necesario, porque como les decía, como tenemos más de una variable independiente y yo hago las combinaciones de los grupos, entonces así tengan solamente dos categorías, cuando hago las combinaciones de esas dos variables, pues ya me van a dar cuatro grupos. Y eso entonces permitiría que hiciera las comparaciones mediante el análisis de varianza. Entonces, nuevamente repasando, o para que nos quede completamente claro. Para utilizar una ANOVA factorial, necesito entonces tres condiciones. Que la variable dependiente sea cuantitativa, que la variable independiente sea cualitativa, de muestras independientes, y puede ser de dos o más grupos. Esas serían entonces las condiciones para ya utilizar este ANOVA factorial. Adicionalmente, una última condición pues tiene que ver con el procedimiento mismo de la ANOVA.
y es algo que ya se había mencionado también en el video de la ANOVA unifactorial. Dado que la ANOVA es una prueba paramétrica, una última condición que también debemos tener en cuenta es que se cumplan los supuestos. Ese sería entonces básicamente la forma o digamos las situaciones en las que yo utilizaría el ANOVA factorial. Aquí entonces presento unos ejemplos de hipótesis para que pues también se vea de manera mucho más clara cuándo utilizaría este procedimiento en situaciones reales de nuestro ejercicio como psicólogos. Aquí la primera hipótesis lo que dice es, se quieren identificar las diferencias en los puntajes en una prueba de motivación de acuerdo con el tipo de cargo y el tipo de contrato. Entonces tenemos una variable cuantitativa dependiente, que son los puntajes de la prueba de motivación. Y tenemos dos variables independientes, eh, categóricas y de muestras independientes, que son el tipo de cargo y el tipo de contrato. En este caso, nosotros podríamos asumir que estas dos variables tienen varias categorías. Posiblemente el tipo de cargo tenga más de dos categorías y el tipo de contrato también. Pero como les decía, esa no es una condición necesaria para nosotros poder hacer el ANOVA factorial. Lo importante es que sean categóricas y que sean de muestras independientes. La segunda hipótesis que les presento aquí como ejemplo es la siguiente. Hay diferencias en los niveles de ácido láctico después de una prueba física de acuerdo con el género, los hábitos alimenticios y el rango de edad. Entonces aquí tenemos más de dos variables independientes, es decir, cumplimos nuevamente con la condición de tener más de una variable independiente. Tenemos el género, los hábitos alimenticios y el rango de edad. Las tres son variables categóricas. Dos de ellas son nominales, dos de ellas están en escala nominal, una de ellas está en escala ordinal, pero igual siguen siendo variables categóricas. Y tenemos una variable dependiente que es cuantitativa, los niveles de ácido láctico. En este caso, aquí, por ejemplo, hay una variable que tiene dos categorías únicamente, pero digamos, como les mencionaba, pues esa no es una condición necesaria para poder hacer este análisis. La última, el último ejemplo que les presento es el siguiente. Recibir los medicamentos A, B y C afectan los niveles de depresión en los participantes de un estudio médico. Aquí tenemos entonces una situación como les mencionaba anteriormente. Las tres variables dependientes, las tres variables independientes son categóricas, pero las tres variables son dicotómicas, que es si se recibe o no se recibe el medicamento. El hecho de que solamente tengan dos categorías no me restringe la utilización de la ANOVA factorial, dado que al hacer las combinaciones, pues entonces van a salir varios grupos que son los que voy a comparar finalmente en el análisis. Aquí tendría entonces una situación de 2 por 2 por 2. Dos categorías del medicamento A, si lo recibe o no lo recibe. Dos categorías del medicamento B, si lo recibe o no lo recibe. Y igual con el medicamento C. Al yo hacer esa multiplicación, entonces me va a dar que la combinación final y la cantidad de grupos que yo voy a comparar son 8 grupos. Entonces, si se fijan, a pesar de tener dos categorías cada variable, después la cantidad de grupos que van a surgir a partir de sus combinaciones, pues me van a permitir hacer el análisis de varianza. Y pues por último, los niveles de depresión en los participantes, pues también es una variable cuantitativa que me va a permitir ser comparada a partir de esos grupos que se han formulado. Estos serían entonces los ejemplos. Como les mencionaba, entonces con relación al uso de estas pruebas, pues es necesario que cumplamos con los supuestos. Eh, En este caso, no es tan complicado abordar este tema para la ANOVA factorial, ya que los supuestos son exactamente los mismos que utilizamos en el ANOVA unifactorial. En ese sentido, entonces vamos a tener cuatro supuestos. El primero de ellos es la normalidad de los grupos. Entonces, igual que como hablábamos cuando trabajábamos en la ANOVA unifactorial,
En este caso vamos a necesitar que todos los grupos de las diferentes variables independientes con las que voy a trabajar cumplan el supuesto de normalidad. Ese sería entonces el primer supuesto. El segundo es la homogeneidad de las varianzas. Nuevamente se mantiene con respecto a lo que veíamos cuando hablábamos de la no unifactorial. El tercero sería la equivalencia de grupos. Nuevamente también lo asumimos de la misma manera, buscamos que los grupos con los que yo trabaje sean iguales o sean muy similares en su tamaño para que eso garantice la posibilidad de utilizar en muchas diferentes situaciones esta prueba. Y el último supuesto, que es el más importante y el que necesariamente tiene que cumplirse, sería la independencia de las observaciones, es decir, que las muestras de las variables independientes sean muestras independientes. Igual que como pasaba con el ANOVA unifactorial, el ANOVA factorial también es una prueba robusta y funciona también de la misma manera que como lo hablábamos cuando hablábamos del tema de la ANOVA unifactorial. Es decir, este supuesto, el de independencia de observaciones, es el único supuesto que necesariamente tiene que cumplirse. El incumplimiento de los otros tres supuestos sí puede aceptarse en algunos casos y aún así garantizar la validez de la prueba. Y funciona de la misma manera. Entonces, si alguno de estos tres supuestos no se cumple solo, igual podemos hacer el ANOVA factorial. Es decir, si se cumple normalidad y homogeneidad, pero no equivalencia, podemos hacer la prueba. Si se cumple homogeneidad y varianza, pero homogeneidad y equivalencia, pero no normalidad, también la podemos hacer. O si se cumple normalidad y equivalencia, pero no se cumple homogeneidad, también la podemos hacer. Si no se cumplen dos de estos tres, entonces lo haremos de la misma manera como se hacía en el ANOVA unifactorial. Solamente tendremos inconvenientes cuando no se cumpla el supuesto de normalidad y tampoco se cumpla la equivalencia de los grupos. En ese caso, entonces, pues ahí sí ya tendríamos un inconveniente con los resultados, podría haber una afectación en la validez de los resultados y en ese caso pues podríamos tener inconvenientes también en, pues, en la interpretación de esos mismos resultados o en lo que nosotros concluyamos a partir de esos resultados. No obstante, también como mencionaba en el video de ANOVA, pues eso es relativamente manejable, dado que la equivalencia de los grupos nosotros podemos controlarla en cierta medida. Entonces, en el caso de que no se cumpla la equivalencia de grupos, nosotros podríamos por una parte recolectar más datos para que se cumpla ese tamaño igual entre todos los grupos, o también podríamos hacer una selección aleatoria en cada uno de los grupos para que los tamaños se igualaran y en ese caso entonces poder hacer la prueba que necesitamos. Esa sería entonces digamos, la condición. Ya cuando no se cumplen los tres supuestos, pues entonces ahí sí ya no podríamos hacer ANOVA factorial. Sin embargo, nuevamente vuelvo a lo mismo, y es que sería muy complicado que no se cumplan los tres, dado que nosotros tenemos cierto grado de control sobre la equivalencia de los grupos, y ese podemos garantizar que se cumpla en prácticamente todas las situaciones. Estos serían entonces los supuestos de la ANOVA factorial. Hasta aquí dejaríamos este video y pues en el siguiente entonces ya les explicaré cómo es que lo desarrollamos en el SPSS. Entonces, gracias y continuamos con el siguiente video.